Hola a todos, gracias por visitar el sitio web ¿Por qué estamos como estamos?, en donde analizamos las causas para entender el porqué de los hechos actuales. Hoy en día en esta entrevista vamos a analizar las causas del paro nacional en Ecuador, que tomó lugar en octubre del 2019. Ya hemos analizado esto en el sitio web, sin embargo hoy vamos a ver una causa en específico. El sector que tuvo un rol fundamental en este conflicto fue la comunidad indígena, y los mismos propusieron medidas al gobierno que no fueron tomadas inmediatamente. Hoy vamos a analizar por qué esto sucedió. Por lo tanto, el objetivo de este podcast es analizar y evaluar la validez de los argumentos legales que tuvieron estos dirigentes indígenas en el diálogo por la paz de este conflicto. Como invitado para determinar esto tenemos al abogado Diego Aliaga, que tiene más de 30 años de experiencia y es propietario del consultorio jurídico Troya Aliaga. Así que para comenzar, escuchemos los argumentos propuestos por Jaime Vargas y Leonidas Issa. Es una medida que no tiene ninguna coherencia fiscal porque se adopta el mes de octubre cuando se tiene que presentar a la Asamblea Nacional la nueva proforma fiscal. Pedimos, señor presidente, que antes que el gobierno nacional envíe a la Asamblea las reformas legales anunciadas, la Corte Constitucional del Ecuador realice el respectivo control de constitucionalidad de estas medidas. Le pedimos, señor presidente, que actúe conforme al artículo 147 de la Constitución, que establece la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución. Se debía pasar la ley que incaute los bienes que hicieron rico gracias a la corrupción, se incaute los bienes. Con solo recuperar el 50% estaríamos garantizando 20 años de subsidio. Por favor, es una cuestión lógica. Se debe, mínimamente demos un mensaje de ética y de moral. Eliminemos los subsidios, en este caso los sueldos vitalicios. El Ecuador aplaudirá estas cuestiones que realmente va a permitir generar algo de recursos. Tras haber escuchado estos argumentos por parte de los dos dirigentes indígenas, vamos a hacerle unas preguntas a nuestro invitado especial. La primera es, por ejemplo, Vargas dijo que se tiene que presentar a la Asamblea una nueva proforma fiscal para que este decreto sea aprobado y se pueda ejecutar. ¿Es cierto esto? Es cierto. El presupuesto general del Estado tiene que presentarse meses antes de que termine el año, pero parte del presupuesto del Estado era el decreto 883, en el que el presidente eliminaba los subsidios a la gasolina para que esos ingresos por la eliminación de los subsidios de la gasolina vayan a ser parte de la proforma presupuestaria para el próximo año. La Asamblea es quien debe conocer y aprobar el presupuesto general del Estado que lo envíe el presidente, pero no es parte de las funciones de la Asamblea el aprobar o negar el decreto 883 en el que se eliminó los subsidios de la gasolina. El decreto 883 es parte de las atribuciones del presidente en el punto en que el presidente es quien dirige las finanzas públicas y la eliminación de subsidios o la creación de estos es parte de sus funciones o prerrogativas como el ejecutor de las políticas públicas y de las finanzas públicas. Muchas gracias. Ahora, otro argumento que tuvo Vargas es que antes de que se le envíe a la Asamblea este decreto, la Corte Constitucional tiene que hacer un control de constitucionalidad, valga la redundancia. ¿Es esto necesario? No es necesario. Si bien la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia, no debe conocer de manera previa los actos que emita
el presidente como administrador de la función ejecutiva. Si bien la Corte puede conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma de actos normativos de carácter general, estos actos que emite el presidente tienen un principio de legitimidad, es decir, que cualquier acto que ejerce el presidente se entiende que son legítimos y válidamente tomados u otorgados. Entonces, en inicio, el acto goza de legitimidad y legalidad. Posteriormente, la Corte ejerce un control de constitucionalidad si así lo pide algún ente, algún tercero en el que la Corte podría entrar a conocer, pero esto es de manera excepcional y posterior a la emisión del decreto, en este caso 883. Muchas gracias. Ahora, hablando de lo que dijo Leonidas Issa. Dijo que para tener ingresos, el Estado podría optar por pasar la ley que incaute los bienes de la corrupción y además podría eliminar los sueldos vitalicios. ¿Es esto factible? Sí es factible. El asunto es que está en trámite de aprobación del Congreso la ley de extinción de dominio. También está en conocimiento del Congreso la propuesta de eliminar los sueldos vitalicios a presidentes y vicepresidentes. El problema es que el déficit del presupuesto general del Estado bordea los 10.000 millones de dólares. Si bien estas dos acciones podrían ser beneficiosas para que el Estado pueda ahorrar dinero, no llegan o no alcanzan siquiera, serían una gota en un gran vaso de agua. El problema es que se deben tomar políticas duras, aumento de impuestos, eliminación de subsidios, en las que el Estado pueda nivelar sus finanzas públicas y cubrir el déficit del presupuesto del Estado. El déficit del Estado es tan grande que requiere de una política integral del gobierno en el que se eliminen gastos, se baje la carga burocrática, los gastos corrientes y se mejore la recaudación de impuestos, se bajen subsidios y se pueda cubrir el gran déficit que tiene el país. Muchas gracias, Diego, por su intervención y por ayudarnos a entender este conflicto. Entonces, yo creo que a raíz de esto podemos tener 3 conclusiones. La primera es que no todo lo que propusieron Vargas e Issa fueron argumentos legales, ya que, por ejemplo, la Asamblea Nacional no tiene la atribución de aprobar este decreto, sino el presidente que puede crear políticas públicas para realizar este tipo de cosas. La segunda es que algunas soluciones, siendo legales y probablemente muy factibles, tal vez no son suficientes porque el déficit fiscal es demasiado grande y las medidas propuestas no proporcionan la cantidad necesaria de dinero para abarcarlo. Y la tercera y más importante podría ser que una causa más para este conflicto en general, que fue el paro en Ecuador este 2019, fue que muchos sectores de la sociedad no entendían bien la naturaleza y la magnitud de este déficit fiscal, ni tampoco se entendió bien la verdadera complejidad y la verdadera funcionalidad de las soluciones propuestas por los diferentes sectores de la sociedad, como por ejemplo la de este sector indígena y también la del gobierno. Muchas gracias por su atención.